Hola amigas y amigos, bienvenidos a una nueva sección de la entrevista. En esta ocasión nos acompaña el doctor Jorge Lemus. Él es investigador, él es el director del Departamento de Investigación Lingüística de la Universidad Don Bosco. Y en esta ocasión pues vamos a tocar el tema del Día Internacional de la Lengua Materna. Y para eso pues nos acompaña. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, José. Para caer en contexto, y tal vez esto es algo que ya todos lo deberíamos de saber, pero si nos podría dar una pequeña introducción de qué es la lengua materna. Bueno, la lengua materna, como su nombre lo dice, materna, ¿verdad? Es la lengua primera que aprendemos, también se le llama primera lengua por eso, y la aprendemos directamente de nuestra madre generalmente. Algunas veces se puede aprender también de los padres, podría ser una lengua paterna, pero en el mundo generalmente son las madres las que primero crían a los niños y de donde primero el niño aprende la lengua, por eso se llama lengua materna. Se celebra cada año, el 22 de febrero, el Día Internacional de la Lengua Materna. Y eso tiene que ver con todas las lenguas maternas, pero especialmente, y así fue pensado originalmente, aquellas lenguas maternas que se están dejando de hablar, ¿verdad? Como las lenguas en El Salvador, como el náhuatl, ¿verdad? Que son cada vez menos los hablantes de náhuatl que tenemos, para celebrar que todavía existen esas lenguas maternas y de alguna manera apoyar de parte del gobierno, de las empresas privadas, de la academia, bueno, de todo el mundo, apoyar a las lenguas y evitar que desaparezcan como lengua materna, que además es un derecho humano, el derecho que tenemos todos a ser criados y a ser educados en nuestra lengua materna. Ahora bien, el tema que se tratará este 2022 es el uso de la tecnología para el aprendizaje multilingüe, desafíos y oportunidades. ¿Cuáles son esos desafíos y esas oportunidades que enfrentan nuestras lenguas maternas en el país? Obviamente estamos en un contexto muy diferente a lo que fue, digamos, el pasado, hace poco, hace 20 años, digamos, eh, la tecnología ha avanzado de tal manera, la tecnología de las comunicaciones especialmente, que nos permite ahora hacer uso de esas tecnologías para llegar a poblaciones que antes no podíamos tener acceso y poder ayudar a que estas poblaciones mantengan su lengua en sus comunidades. Y básicamente creo que lo que la UNESCO busca con tomar este tema, digamos, para este año, es que potenciemos y aprovechando que durante la pandemia se ha potenciado ya en forma oficial y estatal el uso de las tecnologías, que utilicemos eso también, no solamente para el aspecto educativo formal que hemos venido desarrollando en las universidades, las escuelas, en todas partes, sino que también para que nos ayude eso a proteger, digamos, o a difundir más que todo el uso de las lenguas indígenas, que son lenguas minoritarias, o sea, son las que son habladas por muy pocas personas en comunidades generalmente remotas y que por lo tanto están casi condenadas a desaparecer precisamente por su falta de uso masivo, a diferencia del español o del inglés, digamos. Entonces, con las tecnologías podríamos hacer no solamente programas como se está potenciando mucho el uso de la radio, de difundir programas de radio que sean en lenguas nativas, ¿verdad? En lenguas de las comunidades, la producción de materiales, de cuentos, historias, narrativas, etcétera, en las lenguas maternas, el desarrollo de eventos, ¿verdad? Virtuales, en los cuales pueden participar niños, adultos y personas de todas las generaciones, digamos, de los nietos hasta los bisabuelos, que puedan participar en estas actividades para que las lenguas tengan un uso real, un uso que pueda mostrarle a los demás de la comunidad, a las demás personas de la comunidad, que la lengua en realidad no es una lengua muerta, que es una lengua que tiene vida y que es una lengua que tiene un uso y que se puede utilizar en la comunidad. Más o menos por ahí va la intención de potenciar esto, el uso de las tecnologías en la lucha, ¿verdad? Que se está llevando a nivel mundial por evitar que las lenguas sigan desapareciendo al ritmo que lo están haciendo. Ahora bien, tal vez uno de esos esfuerzos a destacar es en el que usted está involucrado, ¿no? Son las cunas náhuatl. Si nos podría dar una breve descripción en qué consiste ese proyecto que ya tiene varios años, ¿no? Y cuál es el estado actual de él. Fíjate que las cunas nahuas, de hecho, se han beneficiado de las tecnologías de la información, porque hemos tenido el año pasado y este año hemos continuado un poco así, también de la misma manera, utilizando programas
con las señoras, las madres indígenas, ¿verdad? Que son las maestras, han grabado numerosos programas ya, que los niños ven o pueden ver junto a sus padres para el aprendizaje del náhuatl, ¿verdad? Y eso cuando no estuvieron yendo personalmente a las clases, ¿verdad? Luego ya comenzaron a llegar y ya se les dio la clase presencial, pues siguieron haciendo las grabaciones para los que no podían llegar. Entonces sí se hizo uso de la tecnología. Pero para contarte así muy rápidamente lo que son las cunas náhuatl son unos nidos, ¿no? Decimos nidos de lengua más o menos, son unos lugares en los cuales aprovechamos la relación abuelo-nieto, ¿no? Tenemos a los abuelos, que son los últimos hablantes de náhuatl en el país, personas que andan allá de los 60 para arriba, ¿verdad? La mayoría, hay muy pocos que son menores de esa edad, ¿verdad? Son casos muy extraños, la mayoría anda de 60, 70, 80 y más. Entonces, estos tienen, por un lado, tienen el conocimiento de la lengua, ¿verdad? Y han dejado de utilizarla porque ya no hay con quién utilizarla, pero sí tienen ese conocimiento porque fue la lengua materna de ellos. ¿Verdad? Cuando tú hablas con estos hablantes, ellos te cuentan cómo en su casa su mamá les hablaba únicamente en náhuatl y los problemas que tenían cuando tenían que ir a la tienda, por ejemplo, a comprar algo, o cuando tenían que relacionarse con otras personas. Entonces, es la lengua materna de estas personas que hoy tienen 60, 70 años, que nos lleva eso en el tiempo, ya por la década de 1960, que fue la última generación de hablantes, de los niños que aprendieron náhuatl en su casa, ¿verdad? Como lengua materna. Después de eso ya no. Entonces, fue casi 30 años después de la masacre de 1932, lo cual también te pone en una perspectiva histórica, decir que durante 30 años estos papás y mamás que les enseñaron a los niños a hablar náhuatl y les hablaron náhuatl en su casa, lo hicieron de una forma clandestina, o sea, como enseñar náhuatl como una lengua secreta, ¿ves? O sea, porque era una lengua que había sido de facto prohibida y habían sido perseguidos en los años, durante la dictadura de Hernández Martínez, por hablar esta lengua. Y eso quedó grabado en las personas y aún así, en esa década, o sea, 30 años después, siguieron hablando esta lengua. Esos son los hablantes que tenemos hoy. Entonces ellos han guardado esa lengua, son los abuelos. Claro, hay otros más de los años 50 y 40, pero digamos que esa es la última, los años 60 para acá. 60 y ahí termina, quiero decir. Entonces estos abuelos lo hablaban. Sus hijos ya no lo hablaban. Sus hijos que nacieron en los 70, en los 80, esos ya no hablaban. Entonces, los nietos, los hijos de estos hijos de ellos, ¿verdad? Los nietos son con los que trabajamos nosotros, ¿verdad? Las cunas náhuatl. Entonces, tenemos una generación de hablantes, tenemos una generación y medio, que vamos, la generación de padres de familia que no aprendió la lengua, y luego tenemos la generación de niños, que son los nietos, y que tienen el potencial por la edad y por bueno, todo lo que sabemos ahora de la cuestión de cómo aprendemos una lengua, que ellos pueden aprender el idioma de forma natural de parte de un hablante que sea su modelo, y en este caso son las abuelas. Entonces, abuelo-nieto. La abuela sabe náhuatl, el nieto está en una edad de 3, así comenzamos las cunas a los 3 años, de 3 a 5 años, está en una edad donde puede aprender cualquier idioma, y entonces explotamos esa relación, ¿verdad? Que el abuelo y los nietos. Entonces son abuelas en realidad, porque no tenemos ningún hombre en realidad que trabaje en las cunas, sino que solamente señoras, que son las Nancy Tamachistiani. Entonces, eso es lo que ellos van en un programa de educación parvularia, ¿verdad? Ellos reciben por inmersión náhuatl de parte de estas señoras, quienes les enseñan todo lo que deben saber los niños, desde agarrar un lápiz, pintar, ir al baño, conocer los colores, relacionarse con otras personas, quejarse, qué sé yo, todo lo que un niño aprende en esa edad para su desarrollo cognitivo y psicomotor, lo aprenden, pero no lo aprenden en español, sino que lo aprenden recibiendo como lengua, como canal, digamos, de transmisión de ese conocimiento, se utiliza la lengua náhuatl. Y entonces ellos lo aprenden de una forma natural. Y tenemos ya, bueno, 10 años, comenzamos con una sola cuna en el año 2010 en Santo Domingo de Guzmán. Y ahora tenemos 3 cunas. Tenemos una cuna en Santa Catarina, Mazahuat, y otra que recién abrimos el año pasado en Nahuizalco. Entonces ahí lo que estamos haciendo es formando una generación de relevo de nahuablantes, de niños que van a ser quienes van a salvaguardar esta lengua para futuras generaciones. Tal vez
no logremos, aunque sí estamos logrando con algunos, pero también no logremos masificar esta lengua, ¿verdad? Porque tampoco ese es el objetivo. Pero sí vamos a lograr preservarla, sí vamos a lograr de que nuestros hijos o nuestros nietos tengan la posibilidad todavía de 50 años de encontrar a alguien que habla náhuatl, ¿verdad? Y si es posible encontrar a bastantes que hablan náhuatl todavía. Además de que sembramos la semilla en estos niños que ya llevan, o sea, desde el año 2010 hasta ahora hemos atendido a casi 1000 niños, ¿ves? En las 3 cunas, o sea, es una gran cantidad. Entonces, de esos 1000 niños, que por lo menos 50 de esos 1000 niños mantengan la lengua y que ellos se vuelvan promotores de esta lengua en sus comunidades, entonces estamos garantizando la salvaguarda, que esta lengua va a subsistir en el futuro. Y si eso se lleva a cabo, entonces será el éxito de este programa. Hasta ahora, podemos decir que ha sido un éxito. Para finalizar, también si nos podría describir el valor que tiene o la importancia que tiene la conservación de estas lenguas. Sí, fíjate que esa es una pregunta muy interesante porque a mí muchas personas me han dicho, bueno, tengo ya muchos años de trabajar en este tema, y me han dicho aquí y en otras partes, en otros países, mire, ¿y para qué vamos a gastar dinero? Así con esa palabra, gastar, o sea, que gastar dinero en proteger una lengua que solamente la hablan 10 personas, ¿verdad? Que la hablan 20 personas. ¿Para qué, verdad? Mejor que aprendan español y invirtamos dinero en otras cosas, comprémosle frijoles. Pues yo lo he escuchado de todo. Pero lo que menos, porque esta gente no se puede pensar de que estas lenguas están así, pero no eran así. Estas lenguas son de comunidades, de sociedades muy avanzadas, de hecho, muy complejas, ¿verdad? Los pipiles, por ejemplo, en El Salvador eran un grupo, eh, bueno, muy avanzado, ¿verdad? O sea, tenían todo un sistema social y tenían mucho conocimiento, tenían muchas creencias, una explicación de la realidad de manera fantástica algunas veces, otras veces de manera real, ¿verdad? Cuándo sembrar, cuándo cosechar, si va a llover, si no va a llover, qué plantas son buenas para tal enfermedad, qué raíces, qué hay que hacer con una mujer embarazada, bueno, todo ese conocimiento es parte de la comunidad, ¿verdad? Es como el logos de una comunidad, es todo el conocimiento que se tiene. Y todo eso se transmite a través de una herramienta, que es la lengua. Entonces, cuando esa lengua va desapareciendo, esa transmisión también va desapareciendo y todo ese conocimiento acumulado de generaciones, ¿verdad? Podemos hablar hasta de milenios, ¿verdad? De muchos años, desaparece totalmente. Y es como que nosotros hubiéramos dicho que los griegos, imagínate, no hubiéramos, ya los griegos pues, tienen su cultura, pues, ya hubiera desaparecido, no supiéramos nada, y fueron ellos en su cultura y su estudio y todo lo que más o menos moldeó un poco lo que es la cultura occidental, ¿verdad? Al menos los orígenes. Entonces, si se hubiera perdido toda esa filosofía, todo ese conocimiento, pues no tuviéramos acceso a ello. Entonces, igual, cuando perdemos estas lenguas y perdemos todo ese conocimiento, no sabemos qué estamos perdiendo o qué es lo que ya perdimos. Ya hay, bueno, evidencia, ¿verdad? En la ciencia médica, más que todo, de una cantidad de medicinas que se han descubierto por el uso que se hace en las comunidades, ¿verdad? De ciertas hierbas, insectos, etcétera. Entonces, para eso, para tener un conocimiento, y sin tener en cuenta lo demás, la visión de mundo, la filosofía de cada comunidad, que nos ayuda mejor a comprender la humanidad. Entonces, eso es lo que perdemos. Cada vez que perdemos una lengua, perdemos todo eso, ¿no? Como que pasemos la página, queda todo eso en blanco y se perdió, ¿verdad? Y luego otra, y borramos el disco, el archivo, ya no nos queda ninguna información. Y en el país, ¿verdad? En El Salvador, que somos un país que, producto obviamente del mestizaje, etcétera, hemos perdido bastante de nuestra identidad como pueblo, ¿verdad? Porque precisamente, o sea, ¿qué soy, verdad? Soy europeo, ¿verdad? Porque tengo todas mis costumbres, mi forma de vestir, mi idioma y todo es, en realidad viene de Europa, o soy originario de aquí, soy indígena, ¿verdad? O qué soy. Entonces tenemos como ese problema de identidades. Si nosotros logramos fortalecer nuestra identidad como pueblo, ¿eh? Entonces podemos también luchar como pueblo también por ser un mejor país. Y está demostrado que todos aquellos pueblos, y lo podemos ver en la actualidad, hemos
en España, ¿verdad? Sí. Digamos, en Barcelona ellos reivindican su lengua, el catalán, ¿verdad? El País Vasco reivindica su lengua, el euskera, y entonces estos pueblos se han desarrollado más, se han cohesionado más como personas, ¿verdad? Como poblaciones, y han logrado muchas cosas que tal vez no hubieran logrado si ellos hubieran abandonado esa identidad lingüística que va amarrada a su identidad cultural, ¿no? Muy valioso los conocimientos que usted nos ha compartido, doctor. Le agradecemos mucho, ¿no? por su tiempo y su disponibilidad. A ustedes, amigas y amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que haya disfrutado de esta nueva sección de la entrevista. Siga con más de Miradas.